Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia, el proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Buenas, hola a todos y a todas y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Investigando la Investigación, donde tratamos todos los temas que están alrededor del mundo de la investigación, y en capítulos anteriores nos hemos centrado, hemos comentado investigadores que están en la academia, y hoy hacemos un capítulo un poco diferente, porque hoy tenemos de invitado un investigador que no está en la academia, sino que está en una empresa, ¿vale? Entonces, el capítulo que vamos a hacer hoy es de investigación en la empresa. Entonces, me gustaría agradecer a la presencia de nuestro invitado, que soy Melchor Sánchez Martínez. Hola, Melchor. Hola, Horacio. Muchas gracias a ti por la invitación y por pensar que puedo explicar algo interesante para la audiencia. Gracias. Seguro. Ya veréis cómo sí. Entonces, hoy, vamos a hacer un breve repaso a la trayectoria de Melchor. Entonces, Melchor estudió biotecnología en la Universidad de Vic. Luego hizo un máster en biofísica en la Universidad de Barcelona. Hizo una tesis con el profesor Ramón Creuet, al cual personalmente conozco y le envío saludos. Lo acabo de ver ahora mismo. Así que genial. Y luego hizo el doctorado en la Universidad de Barcelona, y luego más tarde hizo trayectoria en varios sitios. Estuvo 4 años en una empresa llamada Mind the Byte, una empresa de química informática, y luego actualmente está en la empresa Molomix, que es una empresa que se dedica a la utilización de herramientas de química informática, bioinformática para temas de descubrimiento de fármacos. Súper interesante. Entonces, mi primera pregunta aquí sería, porque para mí siempre es un tema curioso, ¿cómo decimos a esto? ¿Bioinformática, quimioinformática o química computacional, no? Hombre, la verdad que es un tema que la nomenclatura siempre estás en el borde en realidad. O sea, si vienes de la rama más bio, dices que es bioinformática, pero también puedes decir que es biología computacional, ¿no? O Claro. química computacional o quimioinformática. O si no, te puedes poner como del inglés, ¿no? El Computer Aided Drug Design, ¿no? Eso que es. al final es descubrimiento de fármacos asistido por ordenador. Pues quizás esta es la forma más genérica de llamarlo, ¿no? Porque al final usas las técnicas computacionales para ayudarte a descubrir fármacos. Y dentro de técnicas computacionales, pues tienes algunas que serían más claras de quimioinformáticas, otras más de química computacional, otras más de bioinformática, ¿no? Un poco. Pero sí, el tema de la nomenclatura es algo que, dependiendo con quién hables y qué background tenga, lo llamo de una manera completamente distinta. Sí. Cosa curiosa, A veces es curioso, sí, es curiosidad y da para mucho, porque en este mundo en el mundo de publicaciones científicas hay revistas que tratando los mismos temas tienen un nombre o el otro, pero que al final van prácticamente a lo mismo. Sí, mucha nomenclatura ahí. Sí, es que es Entonces, eso. otra pregunta sería, ¿nos puedes comentar un poco cómo empezaste en el mundo de la investigación? ¿Qué fue lo que te atrajo, ¿no? Para que después de terminar tus estudios tú te pudieras dedicar a esto? Sí, bueno, yo, claro, mientras estaba haciendo la carrera, ¿no? Pues bueno, ibas haciendo siempre las típicas prácticas, ¿no? De laboratorio, tal, y llegó un año que en verano, pues podías hacer prácticas externas que te contaban, ¿no? Digamos, como créditos de libre elección, cosas de estas. Y yo dije, bueno, pues vamos a probar. Me estaba gustando el laboratorio, me parecía interesante, ¿no? El poder investigar, poder descubrir cosas nuevas, ¿no? Y dije, bueno, vamos a probar. Y hice una estancia, un verano, en la unidad de biofísica del CSIC, ahí en el País Vasco, en Bilbao. Y realmente vi que estar ahí me gustaba. Pero también vi una cosa, que el laboratorio no me gustaba. O sea, el laboratorio, digamos, el laboratorio lo que sería el wet lab, ¿no? Claro. Vi que el wet lab, que sí, que está muy bien, pero yo estuve ahí 2 meses y todo muy bien, o sea, todo salió muy bien, la práctica muy bien, resultados, tal, pero que repetía el experimento 2 veces y salían cosas distintas
Y había veces que, supongo que es también porque estuve poco tiempo, no supe entender el por qué pasaba, o no conseguimos llegar a saber el por qué pasaba. Y yo dije, Ujú, bueno, yo cuando hago bioinformática, si me equivoco, es cosa mía. Y si lo busco, lo encuentro. Porque claro, yo en la carrera hice bastante bioinformática. Desde primero de carrera empecé a aprender a programar. Es una cosa que tiene biotecnología en BIC, es que se centra mucho en programar. Y yo ujú, todos los años he hecho programación de la carrera. Entonces, claro, yo sabía que claro. más o menos ahí yo encontraba mi fallo. Si me equivoco, soy yo, seguro. Pero claro, en un laboratorio, que si el reactivo, que si la máquina no está bien calibrada, que si el de antes me ha cambiado una configuración del setup, que si no sé qué. Yo dije, bueno, yo creo que tengo que tirar más por la parte, lo que sería el dry lab, ¿no? Digamos, Ujú, la computación. Y ujú, fue eso un poco, fue estar ese verano ahí lo que me hizo darme cuenta de que me gustaba la investigación y de que yo quería seguir en esto, pero que quería seguir desde un punto de vista que hasta ese momento no me había planteado. O sea, la bioinformática me gustaba, pero yo me veía más, ¿no? Entre pipetas y tal, porque es un ya. poco lo que hacía más en las prácticas, ¿no? En el laboratorio. Yo veía investigación como un laboratorio de toco cosas, hago cosas, ¿no? Hago aquí una Ujú, reacción, no sé. Y ahí me di cuenta que no, que realmente me gustaba más intentar hacerlo desde la computación. Y a partir de, a raíz de eso, me interesé más, empecé a buscar más información y tal, y ya cuando llegué a hacer el máster de biofísica, ya intenté un poco en las prácticas de ese máster combinar experimental y computación, y que al final ujú, fue solo computación, porque experimental por un motivo u otro nos centramos más en la computación. Y de ahí ya ya. llegó el doctorado con Ramón. Ujú, Y bueno, y ya sí, ya fue todo computacional desde ese ujú. momento. No he vuelto a pisar un laboratorio, de hecho, la última vez que pisé un laboratorio fue 2009 o por ahí, 2009, sí, la última vez. Sí. O sea, lo has tenido claro, vamos, desde ese momento has tenido claro que lo tuyo era el dry lab, el laboratorio seco, en oposición al wet lab, que es donde se realizan los experimentos. Tú has seguido ya por la vía computacional. Sí, o Vale, sea, vale. tengo claro que lo ideal es la combinación de los dos. Es decir, yo como computacional me gusta apoyarme siempre en el experimental, ¿no? El poder ayudarles a ellos, ¿no? A predecir cosas y también que ellos me ayuden a mí a demostrar que lo que he predicho es así. O sea, Claro, claro, la interacción es importante. Lo que pasa es que yo prefiero que la interacción verla desde la parte computacional, no tener que hacer las claro. dos cosas, digamos. Sí, sí. Claro, claro. Porque ahí, como comenta Melchor, ahí hay normalmente, bueno, hay muchas vías, ¿no? En investigación, pero en lo que está comentando se puede dar, como ha comentado el caso, de que, bueno, se den una serie de experimentos en el laboratorio y que necesiten algún tipo de interpretación e información adicional y entonces luego viene, dependiendo del contexto, el quimioinformático o bioinformático analiza los resultados y da una serie de interpretaciones. Esa sería una de las direcciones, pero también se puede dar al revés. Es decir, Ujú. primero, quimioinformático o bioinformático hace una serie de predicciones en algún tipo de problema, a drug discovery, que es lo que estamos tratando hoy aquí, ¿no? Y luego que ese laboratorio diga qué de buenas son esas predicciones, si pueden funcionar o no. No sé si te referías a eso. Sí, exactamente, exactamente, porque es un poco esto, o sea, como tú bien dices, tenemos las dos vías, ¿no? Quizás la vía típica o la que se ha visto más hasta ahora es porque, a ver, las cosas un poco como son, ¿no? Yo todavía Mm, me encuentro que tú cuando hablas de resultados, el experimental manda por encima de todo. mm, Experimental claro, manda por encima de cualquier cosa. A ver, que sí, que está bien, que el experimental, digamos que estás testeando cosas que pueden estar más próximas a la realidad, ¿no? Pero al final, cuando estás haciendo según qué tipos de experimentos en el laboratorio, pues estás quizás al mismo nivel de que alguien que los hace de forma computacional. O sea, esto es un poco ujú, cosas que hay que tener en cuenta. Que yo siempre me encuentro que muchas veces vas a hablar con investigadores experimentales y ujú, todavía hay una cierta reticencia o no claro, acaban de creerse los resultados computacionales. Es como que si lo que tú les dices les cuadra, está bien, pero si no les cuadra, mm, claro, te has equivocado tú. Y bueno, yo en mi experiencia hay veces que sí, pero hay veces que no me he equivocado yo. Hay veces que claro, estaban equivocados ellos, o sea, es un poco... Y esto muchas veces pasa, cada vez pasa menos, ¿eh? Porque cada vez yo creo que la investigación tiende a ser más multidisciplinar y ujú, mezclamos computación, mezclamos experimental desde distintas áreas, entonces, ujú, bueno, todo va cambiando, todo va cambiando. Pero sí. sí que es cierto que esta pequeña barrera como computacional te la encuentras, y te la encuentras Sí, bastante. sí, sí, siempre, siempre existe.
siempre existirá y yo creo que viene, bueno, pues de una larga tradición, porque en mi opinión nuestra ciencia, digamos, computacional, en lo cual me incluyo, pues tiene una trayectoria de momento de corto recorrido y digo 40 años, a lo mejor. Sí, sí. Y digo por poner un número aproximado. Por ejemplo, el Premio Nobel de Química de 2013 fue la Ujú. química computacional, ¿vale? Por los Sí. trabajos de Ariel, Karplus y toda esta gente, unos trabajos que Ujú. se iniciaron en los 70, o sea que estamos todavía en algo que es relativamente joven, Sí, ¿no? sí. Y entonces trayectorias mucho más arraigadas, como es todo lo experimental, pues no sé, le cuesta un poco pues, de verlo, ¿no? Pero bueno, agárrense que vienen curvas porque ahora vamos a hablar de otros temas también. Es decir, bueno, viendo un poco por lo que has hecho, Melchor, trabajáis también bueno, hemos contado hasta ahora mismo un poco quimioinformática, bioinformática, química computacional, son técnicas, métodos relativamente arraigados, pero ahora Ujú. mismo en vuestra empresa estáis aplicando a inteligencia artificial en el tema del descubrimiento de fármacos. ¿Podrías comentar un poco cómo es eso? Sí, sí. Bueno, al final digamos que ya llevamos bueno, en general, ¿no? Ya hace un tiempo que la inteligencia artificial, los algoritmos de machine learning, de deep learning, cada vez tienen más peso en lo que sería la química computacional, ¿no? Y, sí, y Mm, también aplicada al drug discovery. Yo creo que son técnicas que se conocen hace muchos años, pero bueno, como cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos acceso a más información, son técnicas que son muy potentes a la hora de, utilizando información ya existente, la puedes clasificar, te pueden ayudar a hacer predicciones, puedes mejorar los clásicos modelos QSAT, ¿no? Pues ahora ujú, con Machine Learning los puedes mejorar y los puedes llevar a otro nivel porque realmente puedes tratar un volumen más grande de datos, puedes hacer predicciones más complejas. ujú. Entonces, en este sentido, yo creo que se han puesto de moda desde hace años. Y bueno, también quiero decir que yo creo que también hay veces que hay un poco también de hype con todo esto, ¿no? Y también las cosas como Sí, son. Que sí, hay sí, veces sí. que ahora todo es inteligencia artificial y llaman inteligencia artificial a cualquier cosa. O sea, y si nos ponemos así, Ajá, pues estamos haciendo machine learning hace años, porque los algoritmos genéticos son machine learning también, si nos ponemos así. exactamente. Entonces, claro, hoy, por ejemplo, estaba leyendo que una empresa, creo que es americana, que se llama Investro, ha Ajá. conseguido levantar 400 millones de dólares en una ronda de financiación es una empresa que se dedica a esto, al descubrimiento de Wow, fármacos usando inteligencia artificial. 400 millones. 400 Y millones. hace cosa de un mes, Exscientia, que son unos que están en Cambridge, levantaron 100 millones. Y Wow. tenemos Atom Wise, que hace un par de años levantó 50. O sea, que esto va increciendo, ¿no? O sea, dices, madre mía, que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, y llega un momento en que habrá que ver si realmente todas estas inversiones de Drug Discovery y Machine Learning dan algún fruto o no, porque a mí me da el miedo, entre comillas, de que ahora mismo los inversores piensen que esto es la solución, que es la Ujú. panacea, y luego nos pase como con el High Throughput Screening, que se quedó Claro, un poco ahí. Que claro, parecía claro, que claro. prometía mucho, 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 se invirtió unas cantidades bestiales y luego nos hemos quedado ahí, ¿no? Pero bueno, Exactamente. Exactamente. pasando un poco. Bueno, sí, no, dime, perdona. Sí, para la audiencia que quizás no están tan familiarizados con estos temas, bueno, es lo que comentaba pues Melchor, ¿no? Que la inteligencia artificial en todos sus diversos frentes está prometiendo mucho, ahora es un hype, un punto de venta pues bastante importante, ¿no? Pero también, como comentaba él, son técnicas que en su base más profunda se utilizan desde hace bastante tiempo, no han tenido tanta repercusión, pero ahora con todos estos temas del deep learning y todo este tipo pues, de cosas, es que es impresionante cómo están. Yo creo que estamos en el, ¿cómo se diría? En el punto más álgido pues, de la curva del hype, porque luego hay unas teorías que dicen, bueno, estamos en lo más alto, luego esa curva va a empezar a caer, ¿no? Y a mí pues me recuerda, es una cosa pues que he leído, esto lo pondré en las notas del programa, no recuerdo qué revista era una revista de divulgación científica a principios de los años 80, una revista quizás tipo muy interesante, pero en Reino Unido, donde una vez salió en la portada, bueno, se acaba de inventar el diseño de fármacos por ordenador. A partir de ahora ya se ha terminado el problema. Esto fue en 1980 y pocos. Luego, pues lo pondré en las notas
porque sabemos que obviamente el problema no se ha resuelto del todo, ¿no? Mm. Y a mí me da un poco que con esto del deep learning, a ver, que son cosas que yo también estoy trabajando, ¿no? Pero que hay que saber un poco las Sí, limitaciones exacto. que tiene todo esto. Pero bueno, es impresionante, es impresionante. Exactamente. Es que si nos Mu- mu- pusiésemos un poco a ser prácticos y a querer tirar el hype por los suelos, el Machine Learning y el Deep Learning lo podríamos llamar estadística avanzada, si queremos llamarlo así. eh, Si nos sí, ponemos sí, a sí. querer bajar el hype, lo podemos bajar. O sea, quizás no es una cosa Es ni otra, impresionante. ¿no? Pero al final es un poco también de cómo llamas a las cosas, ¿no? También. O sea, al Claro, final, claro, claro. pero no, Claro, sí, porque sí. la gente que está un poco fuera, no sé tu percepción, pero lo oye y dicen, wow, inteligencia artificial, debe Sí, ser impresionante, ¿no? sí, Pero bueno, yo una vez vi una explicación en que alguien comentaba que un simple ajuste por mínimos cuadrados podría ser inteligencia artificial, en sí, cuanto a que permite predecir cosas. O sea sí, que hay sí. que tener cuidado en todo eso. No, claro, claro, Y es que es como hablamos antes, temas de nomenclatura, al final muchas veces. sí, sí. Y luego, otra cosa muy interesante que he visto en vuestra web, hay una cosa que hacéis que se llama Human Collective Intelligence. Ujú. ¿Nos podías explicar un poco de Sí, qué se trata? sí, sí, es que antes me he desviado un poco, ¿no? Me he desviado un poco a propósito, pero casi demasiado. Lo que quería decir con todo esto del hype es que hay veces que la gente tiende a pensar que la inteligencia artificial va a resolverlo todo. Que yo tengo mi algoritmo de deep learning, le doy aquí unas moléculas y me va a decir los cambios que tengo Claro. que hacerles para que curen el cáncer. No, a ver, tampoco es así. O Ujú, sea, la inteligencia artificial, al final, que también es otra cosa, que también hacemos machine learning y deep learning. Y que inteligencia artificial, aquí no usamos robots que son autónomos y que hacen sus cosas, ¿no? Por así ujú, decirlo. Aquí nosotros, la inteligencia artificial, o sea, el machine learning y el deep learning bebe mucho de cómo nosotros, como investigadores, con nosotros, con nuestro conocimiento, les orientamos. Es decir, cómo supervisamos la ujú, forma en que lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que hablamos nosotros de Collective Intelligence? Al final, nosotros tenemos claro que si tú pones a un algoritmo de Machine Learning de la nada a predecir, puede llegar a una solución en X ciclos. ujú, Pero seguramente si tú pones a un químico médico y a un químico sintético a que debatan y busquen la misma solución, van a llegar al mismo punto que la inteligencia artificial y quizás más rápido. Porque ya tienen toda la experiencia a sus espaldas de todo lo que les ha fallado, lo que no les ha fallado, lo que les ha ido bien, lo que no, van más dirigidos. Entonces, la idea que tenemos aquí es que si a esta inteligencia artificial la van guiando expertos con todo su background y con todo su bagaje, ajá, y con todos los aprendizajes que tienen del pasado, vamos a conseguir una inteligencia artificial más dirigida y que va a alcanzar soluciones de forma más óptima en un tiempo más óptimo, ¿no? ujú, Entonces, un poco que la interacción entre mm, humanos e inteligencia artificial, o sea, inteligencia humana e inteligencia artificial, es un claro. poco la clave, es un poco lo que va a permitir avanzar y llevar más rápido a otro nivel a lo que sería el machine learning, el deep learning, este tipo de técnicas. Ajá. Y cuando dices, perdona, cuando dices interacción, ¿cómo sería? Que, a ver, claro, en un extremo has comentado, bueno, hay gente que se piensa que esto es darle un botón Uh -huh. y esto le das al botón y el algoritmo suelta unos Uh números, -huh. esos números son la realidad, pero no, tú estás diciendo que hay una interacción entre expertos de diferentes Uh campos -huh. y todo ese algoritmo, pero para que lo sepa por la audiencia un poco divulgativo, ¿cómo sería ese tipo de interacción? Sí. Que a lo mejor el químico intenta pasar datos, o ¿cómo sería eso? Nosotros, bueno, Molomix ha desarrollado una plataforma, ¿no? Una plataforma en la cual, Ujú, digamos que lo que haces es un drug discovery colaborativo en fases de hit to lead, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ujú, ahí dentro tienes algoritmos de machine learning y, por ejemplo, yo qué sé, puedes hacer una predicción y le dices al programa, mira, predíceme X cosas. Él te predice y tú le dices, vale, sí. veo los resultados. Mira, este resultado está bien, este no está bien, este no me gusta, este sí, este no. Ajá. Y así, digamos, que tú vas haciendo que rondas sucesivas de aprendizaje, ¿no? Sean un poco guiadas Ajá. por lo que tú has visto, que funciona, que no funciona, que tú sabes que esto va a ir bien y que esto no va a ir bien, y digamos que también en el siguiente ciclo, con todo este input, el sistema de inteligencia artificial aprende de lo que tú le has dicho. Entonces, Mm, claro, va a aprender qué está bien y qué no está bien. Entonces, con un menor número de iteraciones va a llegar a una solución más óptima, por así decirlo. Porque tú vas a vale, vale. guiarle, a indicarle hacia dónde.
si lo está haciendo bien, si no. Correcto. Ajá, ajá. Sería una especie de aprendizaje supervisado, pero digamos dirigido directamente, ¿no? Exacto, Porque están exacto, ahí los exacto. expertos Exacto. controlándolo. Al Vaya, final vaya. lo que se busca en esta plataforma es que, imagínate, hay una plataforma en la que estamos haciendo un proyecto de Drug Discovery, lo está haciendo una empresa X, y en esa empresa pues hay Ujú, un químico computacional que sabe de Machine Learning, hay un químico sintético, hay un químico médico, entonces, vale, ujú, el químico computacional hace unas predicciones, las sube a la plataforma los resultados. Entonces el químico médico los mira y dice, mira, esto de mi parte no me gusta, esto sí, esto no, por mi experiencia esto va a funcionar. Luego viene el químico sintético y te dice, sí, pero esto que a ti te va a funcionar, esto nos va a costar muchos pasos de síntesis, ujú, esto no, esto no. Entonces, claro, al final es una ujú, forma de ujú. ir colaborando en tiempo real en un proyecto de Drug Discovery a la Claro, vez que la inteligencia artificial va aprendiendo de esta interacción. Por ejemplo, tú también puedes subir y yo qué sé, mira, ajá, ahora subo unos documents, vea los resultados. Mira, pues estos resultados nos hace ver que claro, esto no nos va a gustar, por aquí, por allí. Es un poco esto, claro. ¿no? Un poco intentar hacer un Drug Discovery y colaborativo. Es un poco. Oye, pues está muy bien, está muy bien. Y a mí me gusta principalmente porque hay gente que comenta o que tiene un poco de miedo. Lo leí otro día en un paper, no me acuerdo el nombre que le dieron, pero se llamaba algo así como que las máquinas nos van a quitar el trabajo. Sí. Claro, si hubieran algoritmos perfectos de Drug Discovery, los que nos dedicamos a esto nos quitarían el trabajo, Claro. ¿no? Pero así está muy bien porque hacen falta expertos humanos de momento, de momento para poder ir guiando to- pues todas estas cosas. Es que yo Sí, creo que sí. es importante. Es, Es que al final la inteligencia humana no se tiene que subestimar. O sea, la propia inteligencia humana es la que está ayudando a programar la mm, inteligencia artificial. La propia inteligencia humana es la que sienta claro. las bases de la inteligencia artificial. El que luego tú le dejes evolucionar, sí, podemos pensar en películas de ciencia ficción en las cuales al final son máquinas autónomas y que aprenden solas, que lo que queramos, pero ahora mismo el Drug Discovery no va así. O sea, el Drug Discovery, las cosas que tenemos no Claro. funcionan así. O sea, los algoritmos se entrenan sobre unos datos que tú le pasas y esos datos tú tienes que saber un poco también cómo son, si están bien curados, si no, si tienen un Ujú, bias, si no. Es decir, la influencia humana desde el principio de lo que es el machine learning y el deep learning tiene mucho peso, porque ya los datos que tú le pasas ujú, se tienen un peso. Cómo tú interpretas las soluciones se tienen otro peso. Es decir, que al final no podemos ujú. obviar la figura de. ¿No? Es Claro, lo que claro. pienso yo, por lo menos por ahora, no sé en un futuro cómo cambiarán las cosas, porque al final. Sí, yo lo que te iba a preguntar, lo que te iba a preguntar es eso. ¿Cómo ves tú? Porque hasta ahora están saliendo muchos métodos, muchas técnicas, pero ¿crees que, no sé, que en los próximos 10 años o algo así va a haber algún cambio de paradigma o que nos vamos a estancar, que a mí me da la impresión de que sí, un poco en, bueno, tenemos ahora mucha potencia de cálculo, métodos de deep learning que han mejorado mucho, pero a mí me da la impresión, y esto es una opinión muy personal, que esto se va a estancar, por lo menos en esa dirección, durante los próximos 10 años. No sé cómo lo ves tú ahora Sí, yo mismo. comparto tu opinión. O sea, yo creo que ahora mismo es como decías antes, estamos en la, en la cima del hype y esto va a bajar. Y va a bajar en el momento en que un montón de empresas, ¿sabes? Que se ha invertido mucho dinero, no den los resultados maravillosos que se pensaban de que iban a dar. Que no quiere decir que no den resultados Ujú. útiles y que sean buenos, ¿eh? Ojo, Claro, ojo. Pero claro, yo claro. creo que también ahora mismo la gente que pueden hacer cosas que quizás están lejos. Y yo creo que esto va a hacer que todo se estanque un poco. Y al final, dentro de todo, yo creo que todas estas oleadas, ¿no? De que tenemos más poder de cálculo, empezamos a aplicar muchos métodos nuevos, al final lo que hacen es un poco aumentan el toolbox que tenemos, aumentan las herramientas que tenemos. Y al final Mm, aumenta la ujú. eficiencia también de las herramientas anteriores. Siempre acabamos con Claro. una herramienta que es un poco más óptimo que lo que teníamos antes. Siempre, siempre mejoramos un poco, avanzamos un poco. Y en este sentido, aunque nos Ujú. estanquemos y quizás no se investigue tanto en mejorar estos métodos, ya habremos avanzado. Y al final, solamente con el Exactamente. hecho de que, porque yo esto lo veo, cuando empecé yo en temas de Drug Discovery en industria y todo esto, bueno, o ni siquiera en industria, ya cuando hacía yo la tesis, ya había Ujú. menos aceptación que la que hay ahora. Yo creo que hoy en día
Si tú vas a hablar con una empresa biotech o con una farma y le dices, no mira, Claro. como primer paso yo creo que quizás está bien, hacemos un virtual screening, hacemos un algo, así te podemos dirigir un poco, tal. Yo creo que eso ya está aceptado. O sea, está aceptado que utilizar métodos de computación para Drug Discovery te ayuda a reducir los costes económicos porque reduce el número de experimentos y te ayuda a reducir el tiempo de llevar un fármaco al mercado, siempre y cuando hablemos de fármacos que sean óptimos y que funcionen y lleguen al mercado. O sea, lo que me refiero es que al ahorrarte experimentos, pues te ahorras dinero, pero también te ahorras tiempo. Digamos que puedes focalizar más las cosas. Yo creo que esto está ya bastante aceptado. Y luego, aparte, con la medicina personalizada, también yo creo que está aceptado, que es una ayuda, porque la medicina personalizada al final, claro, estás haciendo una búsqueda de fármacos seguramente para una población muy pequeña. Es una cosa que quizás si te cuesta el mismo dinero que hacer una investigación para una población mucho mayor, pues te va a dar menos rendimiento y dices, bueno, pues quizás esto no me interesa. Bueno, eso, digamos, los que ponen el dinero, ¿no? No los investigadores, y que a nosotros nos interesa incluso más, quizás. Pero claro, si las técnicas computacionales ayudan, ni que sea, a dirigir esta investigación, a reducir el coste, pues claro, que todo esto al final siempre va a ayudar. Y yo creo que por mucho que se estanque el desarrollo de nuevos métodos o nuevas técnicas, todo lo que hemos avanzado hasta ahora siempre va a ser útil y va a cambiar el paradigma del Drug Discovery y nos va a hacer avanzar hacia un Drug Discovery más eficiente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, en relación a eso, una experiencia que tengo es que, bueno, cuando hablo con empresas, con empresas farma, ¿no? Como tú has comentado, las cosas que hacemos, química computacional, computational drug discovery y todo este tipo de cosas, está claro que les puede venir bien, ¿no? Pero me asombra todavía a veces la barrera de comunicación que hay a veces con ellos, porque cuesta mucho. Es decir, yo veo como dos extremos. Hay este tipo de empresas, cuando yo he hablado con ellas, que conocen las tecnologías, como has comentado tú, y entonces pues todo es fácil, porque no necesitas presentación. Ya saben lo que se puede hacer, los límites, tú le puedes dar alguna pincelada nueva, alguna cosa que no supieran, pero luego hay otras que, bueno, están en cosas de química, de compuestos y tal, pero que parece que le estás hablando un poco pues de brujería. Y entonces tienes que presentar muy bien las cosas para que digan, bien, esto puede tener sentido, no puede tener sentido. Y estamos en el año 2021, ¿no? Y es que además estás hablando con gente que se ha formado, ha hecho sus doctorados, ¿no? Pero como volviendo un poco a lo de antes, parece que esto de la química computacional a veces cuesta de que esté un poco asentada. Pero bueno, hay de todo. Hay de todo. Entonces, es así. Yo quería comentarte aquí, bueno, como tú estás en una empresa y haces investigación en una empresa, si pudieras comentar, bueno, alguna cosa que sea pública, de algún proyecto que llevéis adelante, porque eso yo creo que le puede interesar mucho a la audiencia. Sí, sí, o sea, bueno, claro, nosotros, aunque somos una empresa, también tratamos de colaborar, ¿no? Con universidad, con academia. Entonces, claro, sí que es cierto que hemos tenido colaboraciones con investigadores por ejemplo, tenemos una publicación con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Tenemos una publicación ahí digamos que sí que fue un poco que les ayudamos, ¿no? A entender un poco el binding mode, unos compuestos que tenían, ¿vale? También hacemos investigación, hemos sido financiados también por la Michael J. Fox Foundation, porque Molomix, el pipeline propio que tiene, es, digamos, relacionado con Parkinson, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hacemos cosas. Y también, ya no tanto de Molomix, porque realmente en Molomix no estoy en tantos proyectos públicos, pero la empresa que estaba anteriormente, MindDevide, era una empresa que era una CRO de química computacional. Aparte desarrollaba software, pero aparte de desarrollar software, hacíamos muchos proyectos de consultoría, ¿no? Y entonces ahí tratábamos con un montón de empresas y ahí pues muchas veces lo que nos venían a pedir era, mira, tengo unas moléculas, pero no sé contra qué tardes pueden funcionar, en qué enfermedades podrían ser útiles, se podría hacer un reposicionamiento, ¿no? Claro. Buscar un nuevo uso a mis moléculas. Por ejemplo, también te podían venir el caso contrario.
este target es interesante, este target me gusta, pero me gustaría saber qué moléculas me podrían funcionar. ¿Me podrías ayudar a buscar unas moléculas, o sea, unos hits iniciales para yo después desarrollar algo, ¿no? Contra este target, que es muy interesante. También a veces, pues mira, tengo una familia química que funciona muy bien, pero estoy haciendo una patente, pero quiero cubrir el mayor rango posible. ¿Me puedes ayudar a expandir, ¿no?, la familia, a tener más diversidad química, ¿no?, para poder proteger en la patente? Claro. O por el caso contrario, hay una patente y me gustaría intentar un poco, ¿no?, saltarla de alguna manera, o podríamos encontrar algo que pudiese servir y que no esté aquí puesto, no sé, así. Todo esto un poco por decir, ¿no? O sea, estos son ejemplos. Pero y como estos hay más, o sea, hay muchos más. O sea, yo en Mindevite hemos trabajado con muchas empresas. O sea, en 4 años en Mindevite hemos hecho muchos proyectos de consultoría. O sea, yo ahora mismo ya no me acuerdo tanto, pero yo diría que más de 40 hemos llegado a hacer. Y aparte también nos buscaba mucho que esto es un arma de doble filo, también lo voy a decir. Nos buscaba mucho para proyectos europeos, ¿pero por qué? Porque éramos una empresa, éramos una SME, ¿no? Entonces, claro, al ser un SME, al ser, bueno, lo que sería una pyme, ¿no?, aquí en España. Al ser esto, claro, en todos los proyectos europeos está muy bien que haya pymes porque eso aumenta las posibilidades de financiación. Entonces, bueno, en cuanto veían que podías encajar y te buscaban, ¿no?, entrabas ahí. Entonces, es cierto que nos financiábamos y estamos en proyectos muy chulos y muy interesantes, pero también es cierto de que a veces me he encontrado que luego después los resultados que tú les dabas les importaba un poco. También hay que decirlo, ¿eh? Por eso digo los proyectos europeos que estaba mencionando. Pero bueno, lo que quería decir es que también participábamos en consorcios público-privados, ¿no? Que eso también lo hace Modex. Participamos en consorcios público-privados en los que, bueno, pues eso, que también intentamos hacer investigación y que pudiese ser abierta, ¿no? Y que pudiese ser, digamos, open access para todo el mundo, ya que está financiada con fondos públicos, pues una investigación pública, por así decirlo. Que un poco tratar de... Tú te financias un poco las cosas como son, tú te financias un poco, tienes un beneficio, tienes un knowledge y un know-how, ¿no?, que consigues haciendo esta investigación. Y aparte también, pues puedes devolver un poco, ¿no? Hacer un retorno social, ¿no? Que es un poco también lo que buscan las empresas, tratar de dar algo a la sociedad, ¿no? Es un poco también. Exactamente. Y en ese tema de proyectos europeos, para que lo conozca la audiencia, bueno, a Europa, a nivel de financiación para la investigación, hay una serie de infraestructuras que ponen a disposición de investigadores, tanto de la academia como de la empresa, una serie de convocatorias y ponen unos temas específicos, ¿no? Y entonces los investigadores aplican a esos temas, envían una serie de proyectos y si tienen suerte, si pasan una serie de cribas y de evaluaciones y si el proyecto es aceptado, pues entonces el consorcio, un grupo de investigadores, recibe una gran cantidad de dinero, bueno, gran cantidad depende del tipo de convocatoria, ¿no?, para que puedan llevar ese proyecto adelante. Entonces Melchor estaba comentando, a nivel europeo, bueno, suele ser una combinación de universidades, centros de investigación de diferentes países, empresas, y él participaba pues con la empresa en la que estaba, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte aquí, en este tipo de proyectos, ¿vosotros trabajabais como coordinadores o como participantes? Bueno, sería como participantes por lo que comentabas antes, ¿no? Sí, como participantes, sí. Hemos presentado propuestas como coordinadores, pocas, las cosas como son. Hemos presentado alguna propuesta que no tuvo financiación, porque también hay que decir que la tasa de éxitos es baja. Claro, eso pues que se sepa, que claro, que de tantas que echas, pues, ¿cuál sería un número aproximado? ¿10%, 5%? Que esto no sale a la primera, 5% y quizás tienes suerte si son 5%. O sea, estamos hablando de que yo realmente cuando estaba en Mindevite estuvimos presentes, yo cuando entré ya estaba en un proyecto europeo y luego nos concedieron 2 más, o sea, 3 proyectos, pero tranquilamente habremos aplicado a entre 10 y 15 como mínimo. Y tuvimos un buen ratio de éxito, O sea, no nos podíamos quejar, O sea, no, para nada. No, sí. Sí. Que se sepa. Todos los que estéis en investigación luego dicen, no, yo es que no quiero echar un proyecto europeo porque me lo van a tumbar, no sé qué. Pero bueno, tened en cuenta por lo que dice Melchor, ¿no? Que esto muchas veces no sale a la primera
hay que hacerlo lo mejor posible, pero bueno, Sí, sí, que muchas hay que veces estar ahí, lo ¿no? tienes que echar porque te lo van a tumbar. Y el año que viene lo vuelves a presentar y mejoras un poco. Y al otro, y al otro. Hay proyectos que yo he visto de Claro, concederse claro, pues a la cuarta, a la quinta. A la primera no he visto ninguno por ahora. eso es. A la primera no he visto ninguno. Eso es, eso es. Y eso Sí, vale para muchas sí, cosas sí. en la No, vida, claro, claro, y efectivamente. suerte que existen estos Sí, sí. proyectos, porque justamente uno de los problemas que hay, ¿no? Digamos, en la investigación en España es que Ujú, hay falta de financiación, las cosas como son. ujú. Tenemos falta de financiación, o sea, no tenemos la Claro, financiación que tienen otros países. Y por suerte, estás en Europa y que puedes conseguir una financiación que te pueda ayudar. Pero también es cierto que te tienes que haber movido, de tener contactos, tienes que montar consorcios, y es cierto que se invierte claro, tiempo, que muchas veces es tiempo perdido hasta que lo consigues a la cuarta, a la quinta, a la sexta vez que lo intentas, que claro, claro. de que dejes de hacer investigación y haces gestión, ¿no? Haces un poco de burocracia. Pero es que al final, Eso es, si no haces esto, eso es. es muy difícil. Claro, claro. Y actualmente, en tu trabajo diario, ¿cuánto tiempo dedicas más o menos al tema de búsqueda de proyectos, redacción de proyectos y todo eso, y más al tema de investigación? ¿O te dedicas solo Ahora exclusivamente a mismo yo donde investigación? estoy ahora mismo en Molomix hago básicamente investigación, es básicamente investigación. O sea, sí que es cierto Ujú, que algún proyecto que tenemos colaborativo sí que tengo pues el rol, no sé, los proyectos en los que digamos que yo llevo el proyecto, por decirlo así, sí que pues contactas con los otros, digamos, partners de proyectos, sí que si tú haces unas predicciones y luego el otro partner hace claro. las medidas experimentales, pues estás en contacto con ellos, ¿no? Para ver si han hecho las medidas, si han llegado las moléculas, si no, si tal, si están los resultados. Sí que hago un poco project management en Ujú, este sentido, pero no es como era MindDebate, que era una empresa en la cual redactábamos propuestas de proyecto para clientes y para proyectos europeos. Aquí no, aquí digamos que mi rol ujú. es mucho más de investigación, es básicamente investigación. Sí que hay un poco de project management, pero es Ajá, básicamente aplicado a la investigación que yo hago, este project management. Sí, sí. claro. Ajá. Vale, vale, vale. Y entonces, mira, en tu día actual y comparando, por ejemplo, Uh -huh. cuando estabas haciendo tu tesis, ¿no? De esa parte académica, porque Sí. lo estabas haciendo en la universidad, ¿no? Eh, ¿Hay algo de la parte académica que eches de menos de aquel entonces y algo que totalmente no? Si se Sí, o puede sea, decir sí, así. sí, sí, no, o sea, a ver, las cosas, a ver, cuando haces investigación industrial, puedes investigar cosas muy interesantes, cosas que Ujú, te gusten mucho, pero tienen que tener algún tipo de retorno para la empresa. No puedes investigar por amor al arte. ujú. Alguna vez puede ser que sí, pero Ya, claro. o sea, no es lo normal, no es lo habitual. Cuando investigas, tú tienes que ser por alguna razón. Es Ujú, decir, puede ser que para llevar a cabo un proyecto tenga que hacer una investigación y que implique escribir algo de software, hacer algo de código, implementar un pipeline, implementar algo, pero esto al final va a tener un uso y va a tener una implementación y un retorno a la empresa. Si estoy investigando sobre este ujú. target, estas moléculas, también se hace intentando buscar un retorno a la empresa. Entonces, claro, es una investigación aplicada. Y que esto, digamos que, bueno, Claro. pues pierdes un poco de decir, uy, mira esto que he leído aquí, qué interesante. Voy a probar a ver si hago aquí unas dinámicas, un docking, a ver si veo algo, a ver si después puedo contactar con alguien, hacemos así una Claro, colaboración, tal. Pues bueno, esto no es tan así. Esto, digamos, lo pierdes. Pero por otro lado, todo lo que claro. investigas tiene una aplicación y tiene un retorno. Tú ves que todo lo que haces tiene un retorno en la empresa. No haces algo Ujú, que se quede en un cajón y se olvida, no. Todo lo que haces se aplica. Todo lo que haces ves que es claro. útil de alguna manera. Luego quizás no llega a donde tú querrías que llegase porque hay algún problema, se corta por el camino, la molécula que has investigado no hace lo que tú pensabas que tenía que hacer. Bueno, puede haber mil historias. Pero siempre es algo de que tú Ujú, sabes que va a beneficiar, que va a dar un beneficio, que haces algo útil, ¿no? Que tiene un retorno. Y claro, eso es importante, porque eso, claro, te claro. motiva a saber y dices, bueno, vale, voy a hacer cosas porque es que esto de que hago es útil. O sea, investigar con un fin, con una utilidad, es algo que está muy bien. Es algo que yo valoro de poder hacer en la industria, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es decir, tú, por ejemplo, en la parte académica, digamos, quizás cuando estabas haciendo tu tesis o en una tesis Uh-huh. de Computational Drug Discovery, bueno, pues no sé, puedes modelar una molécula, puedes predecir algo y a lo mejor quizás eso a lo único que llega es, no sé, depende mucho del caso, a un resultado in vitro, a un tipo de cosa, pero a lo mejor pues se queda ahí, porque en una tesis también hay mucha presión por publicar, pero en una empresa
claro, te tienes que centrar en unos targets, en unos problemas, en unas cosas, y ahí, pues, ahí tú estás comentando que ves claramente cuando la cosa está funcionando, pues parece Mm, que te llega más, eh, porque ves que eso mm, funciona. Y también al mercado, ¿no? Porque, claro, a lo mejor, no sé si, vale, me está funcionando esta molécula pues la mm, hemos patentado, hemos licenciado esa patente, claro. esto está llegando, esto está funcionando. Que no sé si lo que quiere decir que no se queda simplemente Mm. como en un paper publicado que luego todo el mundo olvida. Sí, No no sé es si solo esa es un paper tu publicado, una sensación. publicación, porque al final la ciencia básica, ¿no? O el publicar solamente por generar conocimiento está bien, porque nunca sabes cuándo puede tener un impacto en alguien, de quién va a Mm, leer eso y le va a dar una idea. Entonces, siempre está bien, ¿no? El publicar simplemente claro, por dar conocimiento, eso siempre está bien. Pero lo que yo veo es que al final hay veces que ujú, haces investigaciones que es un poco esto, que las hago simplemente porque necesito rellenar un currículum académico, que en realidad no las he pensado, claro, que seguramente si esa exactamente. investigación le doy un par de vueltas más, acabo teniendo algo que puede incluso ser susceptible de hacer transferencia de tecnología y de llegar a alguna spin-off, a alguna startup, a hacer alguna cosa. Pero quizás no llego a eso Ujú, o no me lo llego ni a plantear porque es que necesito publicar porque me viene la evaluación del trienio o el sexenio y necesito tener esto porque si no, sí, no cierro, no llego, sí, tal. Claro, y esto son cosas así es, que digamos que no así es. sufro ahora mismo, ¿no? Y ojo, que a mí no es que me disguste la academia. Claro, Y a mí la academia me gustaba mucho. A mí poder investigar simplemente por el hecho de me interesa saber esto, me parece algo maravilloso. Pero claro, yo cuando dejé ujú, la academia, lo dejé de forma consciente. Lo dejé de forma consciente porque la academia también tiene sus problemas, ¿no? O sea, es muy... claro, yo cuando dejé la academia claro, se juntaron varios factores. Un factor, o sea, la cosa es, mientras hacía el doctorado, ujú, yo empecé a ver que esto de me voy, hago mi postdoc de 2 años, vuelvo un Ramón y Cajalina en una plaza, ya no era así. ¿Vale? Esto ya no funcionaba. Esto ya no funcionaba así. Después claro, la gente hacía ujú, un montón de estancias y ujú, quizás se pegaban años y años de postdocs, o sea, 6, 8 años de postdoc, cambiando de país y cambiando todo. Yo, claro, yo tengo una pareja, ¿no? Yo tengo unos claro, hijos con esa pareja y, claro, yo no quería hacerle que dejase su vida para seguirme no sé por cuánto tiempo, sin ningún tipo de estabilidad, sin poder garantizar nada. Entonces, claro, claro, también empecé a ver que ujú, mientras tú estás haciendo la tesis, vas viendo que según donde estés haciendo la tesis, haces más o menos lo mismo, pero puedes acabar con 10 publicaciones o con 3 o 4. Y al final aquí, para conseguir después una plaza, van a peso las publicaciones muchas veces. ¿No? Y cuantas más tienes, mejor. Y también que si claro, estás en un grupo que es más o menos grande y que tiene ciertos amigos aquí y allá, te va a facilitar hacer las cosas. Y en otro no. Todas estas cosas a mí me hicieron en un momento de decir, vale, ujú, pues quizás lo que tengo que hacer es intentar ver si puedo meterme en una empresa y ver si puedo hacer investigación en una empresa y que me dé un poco más de ujú, estabilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también hay que decir que tuve la suerte claro, de conseguir, antes de leer la tesis, ya había empezado a trabajar en una empresa. Entonces, empecé a trabajar y al mes leí ah, la tesis, o vaya, sea, la tenía depositada, pero, o sea, digamos que, claro, yo había empezado a buscar con tiempo. ah, También las genial, cosas, yo soy bastante insistente con estas cosas y me gusta mucho buscar cosas y buscar información y no sé. claro, Y empecé hace mucho tiempo, tenía mis sextas, mis claro, tablas claro, aquí, allí, aquí, tengo que contactar a este, el otro, este, esto, lo otro. O sea que, digamos que invertí tiempo, ¿no? Invertí tiempo también, las cosas como son. claro, O sea, no. eso es, eso es, Pero, eso es, pero eso es es, eso, que al final claro, un poco claro, la academia hay cosas que te da y cosas que te quita. Y la empresa, pues hay cosas que te da y cosas que te quitan. Ni una cosa es mejor ni otra cosa es claro, peor. Simplemente depende de lo que tú busques, de eso lo que tú es, quieres hacer un poco, ¿no? Con tu vida, del momento en que te encuentres cuando te llega la oportunidad también, ujú, porque esa es otra cosa. O sea, esa es otra cosa. Yo me acuerdo que al final es eso. claro, Me habían ofrecido un postdoc y estaba a punto de aceptarlo, pero al final dije, ¿sabes qué? Lo rechazo. Y lo rechacé con la alternativa de irme al paro. De hecho, estuve 2 meses en el paro hasta que entré a la empresa. Lo rechacé y ostras, dije, mira, ¿sabes qué? Lo dejo, porque ¿para qué me voy a ir si en el fondo he decidido que me quiero quedar aquí? Pues no me voy. Siempre tengo tiempo para irme. claro, Y me bueno. salió bien, pero Bueno, pues es importante,
Claro, claro. Porque por lo que estás comentando tú, que no le pasa a todo el mundo, bueno, es que esto es difícil, ¿eh? Quiero decir, tú estabas, por lo que estás comentando, terminando la tesis y tenías las ideas claras. Decías, bueno, yo no quiero hacer el Mm, postdoc por todas las complicaciones sí, que lleva, luego la estabilización y tal. Y entonces, pues tú, yo creo que hiciste bien que te moviste, contactos, mover por aquí y por allá. Y eso está muy bien, porque no sé, lo que no puede ser es que las mm, oportunidades vengan a uno estando quieto, ¿no? Entonces sí, está eso bien está claro, eso el tener siempre, pues que moverse. siempre hay que Sí, moverse. Yo sí, creo que al final es hay genial. cosas que son muy complicadas. Yo entiendo de que es difícil encontrar un puesto de investigación en una empresa en Mm, España, es difícil. No es fácil, no es fácil. Y en química computacional, pues aún menos. mm. Entonces, Claro, claro. A mí, a mí, mira, en este contexto lo que me impresiona más es decir, bueno, es decir, vale, gente que hace un postdoc, tal, mi caso, ¿no? En la academia, gente que luego va a la empresa, el tuyo, pero luego también hay gente, por ejemplo, imagino los que fundaron MindDevite, por ejemplo, que dijeron, no, yo lo que quiero es, a mí me gusta esto, entonces yo quiero crear una empresa sí, de sí, química computacional, venga, vamos para adelante, vamos a crear una empresa. Eso para mí tiene mucho valor porque no es una cosa fácil, hay mucho riesgo, mucha incertidumbre y el tirar en esa dirección y creer, pues oye, hay que tener valor también para poder hacerlo. Son los que menos y además contando con el panorama que sí, hay en España de emprendimiento para este tipo de cosas, porque no es lo mismo montar una app de, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo nada, una app de reconocer, no sé, una app de estas fáciles que hay, sí. a crear una empresa de química computacional, ¿no? No, No no, es una para cosa nada. O sea, relativamente crear sencilla, una ¿no? empresa, sea de lo que sea, ¿eh? Da igual que no sea química computacional. Cualquier startup, o sea, es una inversión, o sea, es decidir enfocarte a eso y saber que vas a estar muchos años sin beneficios, sin cobrar, trabajando de gratis. Vas a tener que contratar a gente para crecer. Esa gente va a empezar a cobrar quizás antes de que tú veas un euro de tu empresa. Eh, hay que arriesgar mucho, arriesgas patrimonio, arriesgas, porque claro, al final tienes que pedir créditos a bancos y hay muchas veces que al final el que responde es el CEO con su patrimonio personal. O sea, hay que tener valor Claro, para hacerlo. Y más, como tú bien dices, claro, y como está el mucho. panorama aquí, que no hay demasiadas facilidades. El otro día leí que querían sacar una ley del emprendimiento para facilitar el crear startups y así. Leí en un periódico hace unas semanas. No sé si, a ver si es verdad, ¿no? Porque realmente Ujú. hoy en día en España crear A ver, una empresa, una consultora química computacional o una biotech o o algo de esto es realmente complejo. Hay muchas veces que el crear spin-offs no quiere decir que sea sencillo, pero el poder empezar a crear la empresa mientras tienes tu trabajo en la universidad y lo vas haciendo poquito a poco, a veces parece que hay menos riesgo y que te animas más a ujú, empezarlo, ¿no? Aunque después llega un punto en que tienes que decidir o doy el salto a la ya, empresa y dejo la universidad y me tiro a la piscina o contrato a alguien profesional. Pero es que el que empieza sin tener ni el colchón de la universidad ni nada, es decir, que quizás está en el paro, capitaliza el paro y monta su empresa, hay que tener, hay que tener confianza, valor y mm, tener las cosas muy claras. O sea, sí, 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 yo realmente me he planteado y muy dices, claro, bueno, sí, ¿qué? ¿Te animarías a desde montarte luego. una empresa o no? Y dices, ostras, yo realmente, yo creo hoy en día que no me atrevería a dar el paso. Es difícil, no sé. Es complicado, sí, Sí. desde luego, sí, sí. Y otra pregunta por curiosidad, ¿cómo sería un día típico en tu trabajo? ¿Cómo lo llevas? Es decir, tú llegas a la oficina o online o como sea y dices, Mm, bien, hoy me dedico a tal proyecto X y te dedicas a mm, un solo proyecto o llevas varios mm. o tienes que dirigir a otro grupo de Yo en mi investigadores. caso, claro, ¿Cómo sería? en mi caso, digamos que yo llevo varios proyectos a la vez. Entonces, bueno, yo tengo calendarizadas una serie de Mm, actividades y tareas y sé más o menos cuándo tengo que ir entregando cosas. Cuando hay hard deadlines no me los puedo saltar y si, bueno, son más o menos cosas que sé que tienen que estar para estas fechas, pues me voy organizando. Y al final es un poco así, me organizo. Yo claro, llego y voy y digo, vale, mira, pues
estos proyectos es que tengo que hacer esto y esto, vale, ¿esto cuánto me va a costar? Más o menos tanto tiempo, esto tanto tiempo. Pues mira, esto lo hago por la mañana, esto lo hago por la tarde, esto mejor lo dejo para mañana y le dedico el día entero. Y me voy organizando un poco así, un poco lo intento hacer Ajá. cuando empiezo un proyecto, hacer un planning que cubra todo el tiempo, todo el proyecto, al menos las actividades planificadas desde un inicio, y luego, bueno, día a día, pues lo voy modificando. Entonces es un poco Sí, así. Digamos que ya el día anterior ya sé más o menos lo que claro. tengo que hacer para el día siguiente. Cuando acaba la jornada, digamos que más o menos me planifico lo que voy a hacer al día siguiente. Mm, Claro, pero esto Genial. soy Así yo va que me más gusta tranquilo llevar el día siguiente varios cuando proyectos empiezan, a la ¿no? vez. Hay gente que le gusta focalizarse en un proyecto y estar con un proyecto y si es posible, esa persona prefiere hacer un proyecto, Ujú. acabar todas las tareas de ese proyecto, pasar, digamos, los resultados a otra persona que tenga que hacer otras X cosas y ponerse con otro. Esto depende un poco de cómo tú te organices, ¿no? Ajá. Ah, Un poco. Yo he visto de todo, con compañeros en claro. las distintas empresas que he estado, he visto de todo. Gente que le gusta llevar un proyecto, gente que le gusta llevar varios. Yo personalmente necesito llevar varios, porque si me encuentro con una Ujú. pared o hay algo que no me sale en un proyecto, necesito desconectar y pasar a otra cosa y volver Claro. después. Y tener varios proyectos me ayuda a hacer esto. Claro. Y luego vuelves. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ujú. Y otra cosa, otra curiosidad. A la hora de llevar proyectos, ¿utilizas alguna metodología? No sé, ¿utilizas la metodología Mm. GTD o simplemente planificación? ¿O son cosas, o utilizas herramientas para gestión de proyectos en Ahora mismo grupo? ¿Cómo lo utilizamos haces? Kanban. Hacemos Kanban con Trello, ¿vale? Entonces tenemos las boards en Kanban. Trello y bueno, digamos Ajá. que todo el equipo que tiene que tener acceso, ¿no?, a mis boards, ellos se pueden ir controlando cómo voy haciendo yo las cosas y pueden saber en cada momento en qué punto tengo el proyecto, ¿no? Ujú. Igual que yo puedo conocer los suyos. Ahora mismo lo hacemos así. Y Ah, también en genial. otras empresas he trabajado también con Kanban, tanto Ujú. digamos, de forma física, no, ya no con Trello, sino con cada día hacemos el daily meeting, el standard meeting de cada mañana, Con vamos, y la tenemos los proyectos, tenemos ahí Kanban con los posits, hacemos Ajá. esto y esto, hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Ahí planificábamos lo que íbamos a hacer cada día por la mañana. Y entonces, claro, Ajá. tú decías, hoy voy a hacer esto y esto, y al día siguiente, si no lo habías hecho, ¿Y tienes que qué? dar explicaciones de por qué no lo habías hecho. Ajá. Entonces, Claro, claro. ¿Y qué te gusta más? Ahora que a lo mejor puedes elegir, ¿qué te gusta más? ¿El Kanban con las POSIT físicos claro, o el Trello que es yo realmente, a una mí como me gustan virtual bastante online, las claro? cosas online, los ordenadores y tecnología, a mí me gusta el Trello, porque voy a mi aire, por así decirlo, ¿no? No tengo Claro, la marca fija, pero también he de claro. decir que el tener un horario fijo donde hacer las cosas y siempre, ¿no? Todos por la mañana, todo el equipo nos reunimos, pum, planificamos, la verdad que también ayuda. O sea, yo creo que las dos son interesantes y también aplicar metodologías, ¿no?, un poco de lean management, ¿no? Intentar siempre Mm, optimizar lo que tienes, ¿no? Porque muchas veces esto también, tú al final le tienes, yo qué sé, puedes tener un workflow, claro. ¿no?, que tú te has creado para hacer una tarea, pero resulta que en un proyecto te das cuenta de que hay Ujú, una cosa que se puede mejorar, pues mejorarla, tratar siempre de aprovechar los proyectos para optimizar, ¿no? Hacer un poco, al final es un poco lo que vienen a claro. ser, lo que hacen digamos, en computación, ¿no? En metodologías ágiles y lean management, ¿no?, que está un poco de moda actualmente, pero realmente yo creo que esto, así como el Ajá. hype de la inteligencia artificial, yo creo que esto sí que es útil, por lo menos a mí me resulta útil para planificarme, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo en esas metodologías. También he Hay de visto todo, hay de gente todo, que y cada no uno puede utiliza hacerlo a su ninguna. manera, Bueno, ¿no? hay, O sea, al hay de final, todo. la cosa es que Sí, tengas un sí. poco organizadas y planificadas las tareas. Mm, Tienes que tener un poco sí, sí. el foco, ¿no? Porque si no hay veces que digamos que te pierdes ahí en la nebulosa. Que quizás en la Eso universidad es. no, o en la academia, digamos, no se utiliza tanto esto, porque te puedes perder un poco en la nebulosa, si quieres. Pero cuando estás en una empresa sí que tienes que tener Claro, el foco, claro. porque tú tienes que responder Eso es. de por qué no has hecho lo que tenía que salir. Si estos saben que puede estar hecho en una semana, ¿por qué no está Claro, hecho? Y tienes que explicar, pues mira, no está hecho por esto, eso por es. lo Sí, otro. es otra, Entonces, es claro, otro contexto. necesitas focalizarte. Eso es, eso es. Y otra curiosidad, tú, bueno, Ujú. imagino pues igual que todos, esté uno en la academia o en la empresa, en el campo de la química computacional o lo que sea, tratamos de Sí, estar un poco al día, dentro de sí, lo sí, sí, posible, sí. ¿no?
de lo último que se está desarrollando, las últimas publicaciones. ¿Cómo llevas tú eso? ¿Tú Sí, lo sigues, lo intentas sí. seguir? Lo primero que es imposible seguirlo todo, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? ¿Le echas un vistazo a la Mm. semana, a los Yo, papers más digamos que, a importantes, ver, ¿no? O yo cómo... al final estoy suscrito y me llegan notificaciones tanto de Google Académico, del Researcher, del ResearchGate, me llegan un poco, tengo, digamos, distintas listas de avisos, ¿no? Para que me Ujú, lleguen notificaciones con investigaciones o con papers de las áreas que me interesan. Eso tengo bastantes, tengo, no sé, debo de tener 14 o 15 listas. Digamos que a mí me gusta bastante la literatura y la bibliografía, esto me gusta bastante. vaya. Me gusta intentar leer. El problema es que no tengo tiempo cada día para leer. Entonces, Ujú, muchas veces, cuando me claro, actualizo, cuando tengo un proyecto nuevo y tengo que empezar a mirar cosas y tengo que empezar a mirar literatura y tal, entonces ahí es cuando entro más en detalle en los papers, ¿no? Cuando miro más cosas nuevas. Pero sí que aparte de eso, intento estar un poco al día, claro. ¿no? Y cuando sale alguna nueva técnica que me resulta interesante, de dinámica molecular, o alguna nueva score inference de docking, alguna cosa de estas, o yo que sé, un método de machine learning, sí que intento darle un vistazo, ¿no? Y creo Claro. que para trabajar en empresa estoy bastante al día. Estoy bastante al día. Es una cosa que me gusta y que aparte se me da bastante bien el tema de buscar bibliografía Ujú. y mira, estoy bastante al día. Ah, genial. Genial, es una habilidad Mm, que, vamos, yo creo que es bastante importante, no solo para la academia, porque, mm, vamos a ver, al final en una empresa hay que conseguir resultados, como comentabas tú, mm. y si estás al día de las últimas técnicas o tecnologías que puedes aplicar, Sí, pues sí. oye, es una manera importante poder hacerlo, ¿no? Y no sé, algún paper reciente dentro de este campo que hayas visto interesante en estos últimos, no Última sé, semana, mira, ahora, semanas o los otros algo. días lo encontré, pero todavía no lo he terminado. No lo he terminado. Es un paper que han subido al Kemarchik, ¿vale? Es un paper que aplica Active Learning Ujú. a Virtual Screening basado en Docking, ¿no? Digamos que es un poco, no es exactamente lo que digo que hacemos en Molondo, ¿no? Ajá, De decirle al algoritmo cómo funciona, pero al final Active Learning lo que hace es un poco esto, ¿no? El Active Learning es un método es un semi-supervised learning, ¿no? Es un método de estos, de que tú al final, con Active Learning, lo que haces es, yo qué sé, ujú, mi programa ha hecho tantas predicciones, las testeo y le digo al programa cuál es acertado y cuál es no. O sea, al final, no es que le diga eso, sino que o sea, lo voy a explicar de otra manera de que me lía un poco. Digamos que tienes un programa que tú dices, mira, quiero que me digas qué moléculas sí, pueden ser sí, buenas para este target. Y el programa y el algoritmo te dice, estas 10 son las mejores. Y yo pruebo estas 10 y obtengo un valor experimental. Unas son buenas y otras son malas. Pero en el siguiente ciclo yo se las meto al train set de mi algoritmo. Es decir, ujú. mi algoritmo va a aprender también de estas predicciones que ha hecho. Y entonces él, Ah, él digamos que de alguna manera es vale, semisupervisado porque yo no le digo lo que está bien. Simplemente él me dice, esto es lo bueno, yo te digo el valor de lo que tú me dices que es bueno. Y digamos que de claro, esta manera al final acaba mejorando las predicciones, ¿no? Pues claro. encontré un paper que ha salido publicado hace una semana o así, o Ah, 15 días, que lo aplican con Docking. Y bueno, estoy ahí en medio de esto, ujú, de ver un poco cómo les funciona y cómo consiguen mejorar, porque es un ah, tema que está muy de moda ahora, hacer lo que sería un poco aplicarlo a Docking, ¿no? O sea, hay gente que hace funciones sí, de scoring con Machine Learning, o gente que en vez de claro. hacer esto lo que hace es saca todas las interacciones de las moléculas conocidas contra un target y lo que hace es que mientras se ejecuta el docking, le pasa el output del docking a tu algoritmo de Machine Learning y si no cumple las interacciones de que tú le has dicho, descarta la pose, ¿no? Por así decirlo. Entonces, un poco están ahí. Y sí que esto me gusta, esto me resulta Ajá. interesante. Sí, sí. Sí, sí, a mí también. Estamos en el mismo campo, básicamente, y a mí Sí, me sí. fascina todo este tipo de No, sí, cosas y sí. me falta tiempo al día para leer muchas de las cosas que se están haciendo, vamos, pero Mm. hay muchas cosas Cosas muy que se interesantes, pueden muy hacer ahí interesantes. Sí, sí. y es impresionante. Muy, sí, sí. Muy bien, Melchor. Pues yo tendría y Sí, tengo sí. muchas más preguntas ya, pero por límites de tiempo ya, pues parece que vamos a ir terminando. Ha sido muy interesante. Entonces solo quedaría una cosa. Bueno, tenemos del programa anterior, solemos Mm, tener la pregunta que mm, realiza el invitado anterior y que suele dejar ujú. para el siguiente, ¿no? Y en este caso, pues te toca a ti. Y la pregunta sería, dice, ¿qué podríamos hacer en conjunto
como comunidad científica para mejorar la reproducibilidad de resultados. Es decir, el invitado anterior, el profesor Alejandro Franco, comentaba, bueno, a mí me parece interesante que todas las publicaciones fueran open access y que todos los datasets de las publicaciones fueran en abierto para que luego la gente los pudiera postprocesar. Es un tema muy Pero, interesante. no Yo sé, creo que el ¿qué Open opinarías Access tú debería aquí? ser el futuro. El problema es que hoy en día lo veo difícil, porque tienes que cambiar toda la mentalidad del proceso de la carrera investigadora en academia, porque al final te basas en el peer review para tener Mm, mayor o menor factor H, ¿no? Que es lo que te va a decir si es mejor o peor investigador, entre comillas, y lo que te va a permitir acceder a ciertas posiciones o no, ujú, aparte de las publicaciones que tengas. Entonces, si esto hoy en día se controla eso es. por los papers, son papers Ujú, que al final tienen un impact factor de que viene dado, de que la gente lo lee, son papers que no son open access, bueno, es que todo es un, es que todo es que es, digamos que es un círculo vicioso, ¿no? Porque tienes que decir, mira, hemos decidido que rompemos con el sistema actual. sí, Nos ponemos aquí y acabamos con todo. Y empezamos uno nuevo. Si hacemos esto, quizás funciona, pero si no, mm, es difícil. Y yo creo que por poco que se pueda, los repositorios institucionales, ¿no? Lo que claro, sería la vía verde del Open Access es muy interesante. Los preprints, ¿no? El poder poner los, digamos, no la versión final del journal, pero sí claro, la versión anterior a la que te aprueba el journal y ponerlo ahí, que ujú, es solamente sí, claro, justo como has sí. comentado tú antes Esto es muy el caso interesante. de Creo que que es has muy comentado, importante que, por ejemplo, exactamente, claro. todo lo que sea Ujú, datos de modelos computacionales o cosas que sean así, lo ponemos en un Zenodo, en un GitHub, que todo el mundo tenga acceso, que todo el mundo lo pueda reproducir. Ya, claro, a nivel experimental, ujú, ya supongo que es más difícil, ¿no? Porque, claro, tienes que tener justo la misma línea celular, el mismo aparato, la misma claro, calibración, puede ser más difícil. Pero creo que también tendrían que hacer un poco de inversión de tiempo en crear, digamos, un report de que puedan subir a algún sitio de donde pongan exactamente todos los parámetros de sus estudios y que digan, mira, esto es hecho así, 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 al detalle. Y quizás con esto se mejoraría, pero yo creo que es una cosa muy ujú, importante, es una claro, cosa que falla, porque esto en computación también pasa, que quieres reproducir un resultado y no lo consigues, dices, estos dicen que pasa esto, pero no es verdad, o hay algo que no me están contando, claro, porque yo hago lo que pone aquí y no sale. exacto. Entonces, algo hay. Y eso es algo que Eso es, evidentemente hace que muchas veces tengas eso que es, eso reinventar es. la rueda. Algo ahí. Y eso es algo que quizás pues quita tiempo de poder hacer investigaciones más novedosas Ujú, si te pudieses fiar de todo lo que hay afuera, ¿no? Pues, claro, claro. Yo ahí por lo menos estoy viendo una tendencia últimamente que yo creo que se ve más en el mundo del machine learning y es que, bueno, sí. muchos preprints, sobre todo, que se depositan en Archive, desarrollan diversos métodos muy avanzados, por cierto, de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. Y muchas de las Sí, veces, que no siempre, te ponen sí. su enlace al repositorio en GitHub para tú poder utilizar su código, sus datasets, todo impresionante. Y además en GitHub, como tiene se podría traducir como un foro de discusión y tal, a mí eso me parece que va muy encaminado. Y lo que me sorprende es que sitios como Archive, que es un repositorio de preprints que lo estén haciendo, y luego revistas de alto impacto en cualquier campo, que en química tendríamos, no sé, Sí. no se me ocurre ahora mismo por ningún nombre, esas prácticas no nos estilan. O sea, me sorprende muchísimo que cambiando de un campo a inteligencia artificial, a química computacional, en el plan del Sí, Open Access, pues que no se sí, cumplan sí, esas yo creo cosas. que Pero sí. bueno, Yo creo yo que creo que sí. esto irá cambiando también con el Bueno, tiempo. un investigador que Imagino, iremos en viendo. Drug Discovery y Química Computacional, ¿no? Que se llama Patrick Walters, que tiene un blog que yo sigo bastante, que es interesante, Ujú, ¿vale? Que él es un defensor, o sea, él trabaja en industria, ¿vale? ajá, Pero es un defensor de que todo lo que se publica tiene que ser con código abierto. Si publicas algo, pues mira, me pones el código, me pones el dataset, que yo lo puedo reproducir. Si ujú, no quieres que esto sea así, pues no me publiques esto, ¿vale? Y él siempre lo hace. Y de hecho escribió un artículo en el claro, Journal of Chemical Information and Modeling, en el cual pone sus guidelines, o sea, los puntos en los que él cree que se deberían seguir hombre, para poder hacer una investigación open access y reproducible. Y creo que ese camino a seguir, creo que ese camino a seguir.
Ujú. Pues, Pues es que ahora mismo no me acuerdo. ¿cómo se llama el blog de este señor? Bueno, pues luego si me lo Luego yo te lo envías y lo envío pongo en porque las es que ahora notas del mismo... programa porque Practical hay Economy gente que le puede Informatics se llama. interesar. Practical Economy Informatics. Sí, Vale, sí, vale. sí, sí, sí. Ajá. Me suena, sí, sí. Muy Sí, bien. tenemos Pues limitaciones, sí. Melchor, ha sido muy interesante. Por desgracia tenemos los límites de tiempo y todas esas cosas. Y nada, la última pregunta sería precisamente Yo le preguntaría qué qué pregunta es le lo que le dejarías motiva al para próximo invitado. realizar investigación y qué cosas cambiaría o qué cosas no cambiaría de su día a día como Ujú, investigador. ujú. Muy bien, muy bien. Pues nada, lo dejamos anotado y nada, pues agradecerte mucho la oportunidad de charlar y conversar hoy contigo de todos estos temas tan interesantes y sobre todo de tener hoy aquí a alguien por la industria que nos puede dar su punto de vista obviamente diferente del de la academia, que es el que hemos tratado hasta ahora. Así que nada, Melchor, pues muchas gracias Muchas gracias, y a seguir ahí bien muchas gracias haciendo a ti, toda esa Horacio, por investigación invitarme y por industrial. dejarme, ¿no?, compartir un poco mis inquietudes, ¿no?, con la audiencia, ¿no? Espero que pueda serle útil a alguien, ¿no?, lo que hemos hablado hoy, que realmente, pues bueno, que resulte interesante y pueda ayudar a alguien, ¿no?, a ver que la industria no es un agujero Yo negro, creo que sí. ¿no?, que es un sitio donde se puede hacer investigación, investigación de calidad y donde se puede crecer Eso es, profesionalmente. eso es. Así que nada, Eso es muy importante. A mí, con que solo se muchas quedaran con eso, gracias, hasta luego. sería... Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tiene los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundieras en las redes sociales o donde sea.